Y seguimos, si no se pierde nada, ahí estamos. Bueno, nos habíamos quedado entonces acá, ingresando la edad, ¿sí? Recuerdo que justo Diego me estaba haciendo una pregunta y se le iba a responder, pero me ganó el final de la reunión. Creo que me decía algo como que si en el pseudocódigo teníamos que poner declarar y acá no. Justamente, sí, pseudocódigo lo que hacíamos, digamos, era una sintaxis más amigable al entendimiento humano, ¿sí? Por eso indicábamos, por ejemplo, para declarar una variable, como yo puse acá arriba, declarar nombre de usuario como texto, ¿sí? Y como le explicaba también recién a Estela, creo que era, que en este caso declarar no hay algo como declarar en lo que es C#, sino que directamente se pone el tipo de dato, como nosotros poníamos en PCInt como texto, ponemos directamente el tipo de dato y el nombre de la variable. ¿Sí? Y el punto y coma, obviamente, siempre al final de cada instrucción, así de una línea sencilla. Esa es la forma en la que declaramos una variable. Bueno, continuando con lo que veníamos haciendo, dijimos que ingresamos una edad, leemos el dato con console read line y lo convertimos porque teníamos que el dato que nos ingresan por consola es un string y el dato de edad tiene que ser un entero, un número. Entonces usábamos este metodito de la clase convert para convertir este dato string que nos viene y guardarlo como entero. Entonces, una vez que teníamos la edad, teníamos en el ejemplo original que habíamos hecho en PCInt, teníamos un condicional que nos decía si la edad, por ejemplo, era menor a 18, nos decía que éramos un niño. Si la edad era mayor, decíamos que éramos un adulto, ¿no? Entonces, para poner acá un condicional, o lo que nosotros en PCInt poníamos como sí, fin sí o entonces, sí entonces, acá en C# se pone como if. If significa sí en inglés, ¿no? Esto lo vamos a poner acá arriba. Sí, entonces. Entonces, justamente, tenemos la sentencia if, abrimos paréntesis, y acá dentro de los paréntesis ponemos la condición, la cual va a determinar si se ingresa o no se ingresa dentro de este if, ¿sí? ¿Cuál era la condición? Bueno, le decíamos si edad era menor, por ejemplo, a 18, ¿sí? Esto es hasta ahora igual, el simbolito del comparativo es exactamente el mismo, edad menor a 18. Y acá abrimos llaves, y donde abrimos una llave, fíjense que Visual Studio ahí nomás me puso una llave de cierre, ¿sí? Eso está bueno, hay algunos editores que lo tienen y otros que no. Pero recuerden siempre que abrimos un bloque de código de estos, con una llave, tiene que haber una llave de cierre también. Abrimos el bloque, apretamos Enter y solito nos va acomodando todo en una masa Visual Studio en ese sentido. Nos deja bien ordenadito el código, ¿sí? Entonces, tenemos acá el bloque, digamos, por el cual va a entrar la ejecución si efectivamente se cumple esta condición. Si la edad es menor a 18, fíjense que acá no tenemos un entonces, ¿sí? Directamente es if y abrimos con llave y cerramos a todo aquello que querramos que se ejecute si se cumple esta condición. Write Exactamente. line. Console.writeLine. Vamos a mostrar un mensaje al usuario. Si la edad es menor a 18, Escribir edad. es un... Usted es un... Claro. Recordemos, nosotros ya tomamos la edad, tenemos el valor, Sí. el dato que corresponde a la edad, y Ya lo había ingresado. teníamos que decirle al usuario si era un niño o era un adulto, ¿sí? Entonces, si la edad es menor a 18, va a entrar por acá y nos va a escribir, usted es un niño. En el caso contrario, tenemos que hacer que escriba que usted es un adulto, ¿no es cierto? Si es mayor a 18. Entonces, nosotros en PCInt
poníamos algo después de, por ejemplo, sí, entonces, Si no, pero sí, entonces, poníamos si no. Acá en C# sí, eso equivale a else, que es, en inglés else. justamente significa Ujú. si no o de lo contrario, ¿sí? Entonces, por acá va a ingresar cuando no se cumpla la condición del if. Claro. Entonces voy a hacer que me escriba acá un mensaje. Un adulto y después eh, end if. Punto y coma. En este caso vamos a poner eh, solo estas dos posibilidades. Si la edad es menor a 18, va a escribir esto. Si no, un else, que vendría a ser lo contrario. Abro llave y pongo console.writeLine. ¿Sí? Las llaves abren y cierran el if o hay que ponerle end if. No, solo con else. Ya vamos a ver, ahora voy a Sí, hacer otro ejemplito. En este caso, solo con poner else ya sí, alcanza, porque significa que todo lo que claro, lo que no entre por sí, acá sí, va a entrar por acá, claro. indefectiblemente. ¿Sí? Es como esto entra si la condición de arriba se cumple, es decir, si es verdadera, y por acá va a entrar si no se cumple. Si una de estas dos líneas se va a ejecutar, la línea 29 o la línea 23, sí o sí. Fijémonos a ver cómo funciona esto. Ejecutamos. Bienvenido. Ingrese su nombre, Ezequiel. Hola, Ezequiel. Ingrese su edad, vamos a ponerle que tengo 17. Usted es un niño, efectivamente. ¿Sí? Dice Diego, también podemos poner más if, si hubiese más parámetros de edad que queremos especificar. Eso era justamente lo que estaba por explicar ahora, Diego. Ejecutamos una última vez para corroborar la otra condición. Ingrese su nombre, Ezequiel. Ingrese su edad. Vamos a ponerle que tengo 20. Usted es un adulto. ¿Ve? No se cumplió la condición de este if, por lo tanto entró por el else. Entonces, lo que me decía Diego es si queremos poner más condiciones para la edad. Podemos hacer, en este caso, como decía bien Estela ahí, podemos poner, por ejemplo, el SIF. El SIF me habilita acá a poner otra condición en caso de que la primera no se cumpla. Supongamos que yo quiero hacer que la aplicación me diga, bueno, si soy un niño, si tengo menos de 18, y si tengo entre 18 y 65, que me diga que soy un adulto, y si tengo más de 65, que me diga que soy un jubilado, por ejemplo, Un adulto mayor. o un adulto mayor, exactamente. Entonces, vamos a poner el SIF, y voy a poner acá una condición que diga edad, por ejemplo, menor a 65. ¿Sí? Si, fijémonos qué pasa con esto como lo tenemos así. Tenemos, si edad es menor a 18, va a entrar por acá. Si no, si edad, justamente lo que estoy diciendo, si no, si edad es menor a 65, va a entrar por acá. Fijémonos cómo funciona esto. Ese es su nombre, Ezequiel. Y voy a decirle que tengo 50, por ejemplo. Está bien. Entró por la línea 33, se cumplió la línea del else if. ¿Sí? El primer if no se cumple, por lo tanto no entra. Se cumple el segundo y ingresó y me escribió lo que decía la línea 33. ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, ahora que tengo, por ejemplo, 70 años? No me dice nada. ¿Sí? No me dice nada porque no se cumplió ninguna de las dos condiciones. Acá lo que me estaría faltando es un else al final.
¿sí? En donde yo le diga, usted es un adulto mayor, ¿sí? Así como lo tengo acá, funciona medio por descarte. Si tengo menos de 18, entra por acá. Si no, si tengo Claro. hasta 64, sería que es menor de 65. Va a entrar por acá. Y para cualquier número mayor a 60, igual o mayor a 65, va a entrar por el último. Ejecutamos de vuelta. Nombre y edad de vuelta, vuelvo a poner 70. Usted es un adulto mayor. Unos mensajitos acá en el chat. Está mal, dice entre 18 y 65 hay que poner, no hace falta ponerle entre 18 y 65. Bueno, eso era justamente lo que estaba diciendo, que es, lo hice como por descarte, digamos. Yo sí, si quiero puedo poner acá, si edad es mayor o igual a 18. Le pongo y, fíjense que esto así sirve para unir expresiones lógicas, ¿sí? Yo acá tengo una primera comparación, que le digo edad mayor o igual a 18, y acá tengo otra comparación que es edad menor a 65. Las uno con este i, de manera que digo que ambas se tienen que cumplir para que entre por acá. Este i, esto que está acá significa i, es decir, esta expresión y esta expresión. Vamos a anotar acá. Y se puede acortar también más todavía si le ponemos, no le podemos agregar otro i para hacerlo de abajo de adulto mayor. Esperen que le quería explicar una cosita. Sí. Después tenemos las dos barras verticales, ¿sí? Que significan o, or, u o, lo cual significa, por ejemplo, si yo acá tuviera un o, Sí. tengo dos expresiones lógicas, ¿sí? Como dos comparaciones, que me dicen Sí. si edad es mayor a 18 o, eso significa o, edad menor a 65. Es decir, si una de las dos condiciones se cumple, si esta se cumple y la otra no, o viceversa, o sea, que aunque al menos una de las dos se cumpla, va a entrar por acá. ¿Sí? Vamos a dejar esto como estaba. Y lo que le quería explicar a Diego era que en este caso es como que la edad mayor o igual a 18 se sobreentiende, ¿sí? Porque fíjate que yo acá estoy poniendo if, si edad es menor a 18, Claro. y después estoy poniendo else, o sea, si no, el descarte, ¿qué significa? Que si edad no es menor a 18, significa que va a ser mayor o igual a 18. Eso se sobreentiende, digamos, eso significa el descarte. Por eso es como que esta expresión, esta comparación estaría medio al vicio, ¿no es cierto? Claro. De esa forma yo le dejo solito edad menor a 65. Andrea dice, no hace falta ponerle entre 18 y 65. Bueno, eso es justamente lo que estaba explicando. Como yo acá estoy poniendo un else, que me indica que es, si no se cumple la condición de arriba, indefectiblemente dijimos que si edad no es menor a 18, ¿qué significa? Que es igual o mayor. Eso es lógica pura, digamos. Claro. Entonces con este else ya tomo todo lo que está, digamos, todo lo que sea igual o mayor a 18. Y yo es como que acá con una segunda condición le pongo un límite y le digo hasta 65. O sea, menor a 65. Si es 65 no va a cumplir esta condición tampoco, por lo tanto entra por este else, que es el si no o el descarte, ¿sí? Yo si acá le pongo otro else if, le voy a poner otra condición y voy a limitar, digamos, todo ese descarte que me puede llegar a quedar. Sencillamente quiero que si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, ni la del if. Y tiene 200 años. Claro. Si tiene 200 años, está en el horno. Dice Diego, lo que pasa es que si, por ejemplo, pongo 10 años, esos 10 años es tanto menor a 18 como menor a 65. Bueno. O una condición, y si no, si tiene, qué sé yo,
10 meses es un bebé. Claro. Le quería explicar a Diego. Si se me cumple la primera condición de este if, dije, ya no va a entrar por ninguna de las otras, porque lo estoy poniendo como else, es decir, como el descarte, Claro, como si no se cumple la claro, primera condición. ¿Sí? claro. Si no se cumple la primera, la segunda, y si no cumple la segunda, ni la primera, ni la segunda, y la tercera, y así. Claro, exactamente. Si yo a esto le saco el else, y lo dejo así, por ejemplo, ahí sí, me va a entrar por todos lados si le pongo 10 años, por Sí, ejemplo. Porque me va, me claro, va, me va a constatar esta condición, edad menor a 18, me va a constatar esta otra condición, porque no le estoy poniendo que sea el descarte, digamos, sino que es una segunda claro, condición que estoy poniendo, pero ya pudo haber entrado por acá. Y por último esto, esta que es la más pelada de todas va a indicar efectivamente que entra por ahí. Entonces, por eso es que le pongo el else, que significa si esto, entonces entra por acá, por la línea 29. Si no entró por ahí arriba, vuelve a preguntar por otra condición y ejecutará esto. O sea que else, ¿qué significa? Else. sí, Else significa, vendría a ser como el si no de PCIN. Si no. Y if vendría a ser, Sí, sí, ahí está. Claro, el primero sería sí, el segundo sería o sí, y el último sería si no. Ah, no bien. sería o sí, sería si no, sí, porque si vos decís si o no, sí, claro, si no, ahí sí, O sea, lo que si vos, no, lo que else es si no. If, sí, está bien. lo que vos estás Si no, diciendo, sí. Ricardo, es como si yo pusiera acá si edad es menor a 18 o edad es menor a 65. Acá ya estoy poniendo dos condiciones y le estoy poniendo una disyunción o un o, ¿sí? El claro, sentido, lo cual me dice, si se cumple esta condición o esta condición, es decir, al menos una de las dos, va a entrar por acá. Lo cual equivale a lo que me estaba diciendo Diego recién, de que entraría, digamos, si yo pongo 10 años, es menor a ambos. ¿Sí? Claro, Por eso yo le dejo solo una condición y le digo, si no se cumple esto, recién ahí chequeame esto. ¿Sí? Si claro. esto se cumple acá, ya está. Donde termina esto, como tiene un else, como ya se cumplió la primera condición, ya está, no entra por acá. No entra ni por acá, ni entra tampoco por acá. Ok, ok. Podemos seguirlo paso a paso. Bueno, tenemos acá una herramienta que se llama, que en realidad hablando en programación se llama depurar, ¿sí? Que es como el paso a paso de PCInt. Que yo puedo hacer lo siguiente, puedo ponerle un puntito rojo acá que significa punto de interrupción o punto como de detención de la ejecución. ¿Sí? Puedo, al darle play, se me va a ejecutar el programa hasta que llegue a esa línea. Ahí está. Llegó a esa claro, línea, se me frenó ahí, se me puso en amarillo. Es igual que como hacíamos en PC, me indica antes de que estoy parado antes de que se ejecute esta línea. ¿Sí? Entonces, para hacer que salte a la línea siguiente, no recuerdo si había un botoncito por acá arriba, sino con F10, con la tecla F10, va saltando pasito por pasito, que es lo que va haciendo la aplicación, el programa. Con la tecla F10 del teclado. Ahí me ejecutó, digamos, la primera línea, la 14, donde lo había detenido, ven, ahí ya apareció en la ventanita, ingrese su nombre. Y se me frenó acá en la línea 17, readline para el nombre de usuario. Me muestra la ventana, entonces yo le voy a poner Ezequiel. Aprieto Enter, y ahí ya me tomó el texto, lo guardo en nombre de usuario, fíjense que yo acá paso el mouse sobre el nombre de la variable y me dice nombre de usuario Ezequiel. Y en todos los lugares donde use este nombre de usuario me va a mostrar sí, el valor de la variable. Entonces, vamos haciendo que el programa vaya ejecutándose, línea por línea, ingrese su edad, acá me va a pedir efectivamente la edad, voy a poner, vamos a mostrar el ejemplo que decíamos recién, 10 años. ¿Sí?
Fíjense que acá ingreso de usuario es un 10, pero como texto, así como string. Diferenciemos lo que es un número como string de lo que es un número realmente entero o con otro tipo de datos, ¿sí? Esto sencillamente, dijimos que string era una cadena de caracteres, ¿sí? Es decir, que es un texto compuesto por un carácter que nosotros interpretamos como 1, ¿sí? Nosotros como en nuestro lenguaje Y otro interpretamos como como 0. y otro carácter un 0. Pero no es en realidad un número, es una secuencia de 2 caracteres, ¿sí? Claro. Por eso necesitamos Secuencia o convertir. cadena. Ahí tenemos la naturaleza de la diferencia entre un tipo de dato y otro, entre lo que es un string y un número entero, justamente. Entonces, ahí ejecuté la línea de recién, y edad, fíjense que ahora me lo convirtió y ya tiene efectivamente un 10, pero sin las comillas, es decir, que es un número. Y acá llegamos a la primera condición. Si edad es menor a 18, efectivamente esta condición se cumple, por lo tanto va a ingresar. Y me va a ejecutar la línea que escribe el mensaje en pantalla. Usted es un niño, ¿sí? Fíjense, ahí estoy donde cierra el if, el cierre de la llave, y automáticamente me saltó, ya se saltó todos los else, porque se cumplió esta condición, por lo tanto no se van, como else dijimos que significaba si Claro, no no. pasa por todas las condiciones que siguen, porque ya se afirmó esa condición, la primera. Exactamente. Paso de largo, termina salteándose todos los otros. Exactamente. Es, Eso es lo que quería que quedara claro. Acá Diego me dice cuántos else if puedo poner, varios o uno solo nomás. No, podés poner varios. Ya vamos a ver. No sé si se acuerdan que cuando nosotros en PCIN explicamos lo que era el según, la condición múltiple, decíamos que era para evitar poner tantos sí, si no, y después anidarlos, ¿sí? Como poníamos sí, si no, sí, si no, sí, si no, como para tomar varios valores, justamente para eso, para evitar eso usamos el según. Bueno, acá en C# también uno puede poner todos los else if que quiere. El sí, edad, no sé, podemos decir, a ver, por ejemplo, si la edad es menor a 100, que me escriba usted es un adulto mayor. Si no, si la edad es igual a 100, podría ser felicitaciones. Tienen una larga vida. exactamente, claro. Igual ahí en 100 no podríamos poner menor a 10, por ejemplo. Tendría que ir siendo siempre en mayoría de edad, digamos. ¿Cómo, Ricardo? Si hay vos en la línea 38, en vez de poner edad menor a 100, ponés edad menor a 10, para poner es un niño. Entraría primero por el primer if, o sea que ahí tendríamos que poner la edad más chica, digamos. Si nosotros acá ponemos edad menor a 10, nunca va a llegar a esta condición, ¿sí? Claro. Porque va a entrar por acá. Entra por menor a 18. Claro. Exactamente. Y si yo le quiero poner, como dije anteriormente, meses, un bebé. Y en el caso de querer poner meses, ya vamos a tener que trabajar con una variable distinta que nos indique la cantidad de meses, o tenemos que nosotros, digamos, adoptar un valor para esta edad. Edad que estamos representando en este caso en años, ¿sí? Ya vamos a tener Claro. que decirle al usuario que ingrese su edad en años, meses. Sí, eso programarlo, digamos, sería un buen ejercicio hacer, pero como que ya no nos va a quedar mucho tiempo para hacer. Pero bueno, esto entonces quedó claro, digamos, que ya no va a ingresar. Claro. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta hasta acá?
Yo te voy siguiendo en el código, me viene todo bien, lo único que no me da errores en la línea 24 tuya, que es donde está edad igual a convert. Sí. No sé, me sale a mí la edad, me sale con la liñita roja abajo y me ¿Qué le dice pasa? variable local, in edad se esperaba. Pero capaz que no la hayas declarado acá arriba, ¿o sí? Sí, sí, la declaré, in edad arriba, declarada. Si vos tenés declarada la edad, con lo que te devuelve el convert, digamos, si el convert, fíjate, pasale el mouse por acá arriba y fíjate si efectivamente te devuelve un int. El convert, Te tiene que devolver un entero. Ya con eso debería ser suficiente. Claro. Fíjate si no te está faltando un punto y coma en la línea anterior también. no sé si ves ahí. A ver, ahí hago zoom. Ahí. Fíjate que te está faltando un punto y coma en la línea anterior. Ahí va. Bueno. Me dice Diego que el tema de convert no lo había entendido. Bueno, ahí lo explico justamente. Sí, yo tampoco. Aprovechando el tema de Ricardo, lo explicamos de vuelta. Nosotros declaramos una variable que es del tipo int, que es un tipo entero, ¿sí? Me sirve solo para, yo a cada edad únicamente le puedo meter valores del tipo entero, o numéricos, ¿sí? Como nosotros poníamos, como nosotros podríamos declarar, acá vamos a poner Porque la diferencia string es variable. entero. Ambas son variables. La Claro. diferencia está en el tipo de datos que contienen. Como nosotros en PCInt poníamos declarar nombre de usuario como texto y solo le podíamos meter texto, Sería como texto. Claro. acá, cuando yo declaro edad como entero, tengo que meterle sí o sí entero. O sea, string es texto y int es número. Número entero sería. Ya vamos Número a ver entero. que hay muchos tipos de números. Tenés números Ok. decimales y otra clase de números también. Los números naturales, Claro. Volviendo a la cuestión de Diego que me decía del convert, nosotros cuando tomamos un valor por readline, este valor viene como string, ¿sí? Creo que ya sé cuál es la cuestión que tiene Diego. Nosotros en PCInt poníamos algo como directamente leer edad. No necesitábamos hacerle conversión ni nada, porque directamente PCInt nos tomaba lo que ingresábamos y lo convertía automáticamente a entero, ¿sí? claro. Pero en realidad, acá vamos a poner a aclarar, PCInt convertía automáticamente a int, a entero. Claro, justamente eso era lo que lo confundía. PCInt entonces nos convertía automáticamente lo que el usuario nos ingresaba a entero o al tipo de dato que efectivamente estábamos queriendo guardar. En este caso, C# nos pide que seamos más explícitos. ¿Por qué? Porque nosotros el readline nos viene un dato de tipo string, que es una cadena de caracteres, un texto, Sí. y eso después lo tengo que convertir, y tengo que hacer una conversión que puede fallar. Ahora vamos a ver que lo podemos hacer fallar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Darío. Si vos le pones int 32 a la conversión y te meten un valor negativo, se va a romper. No hay una función uint. Creo que sí. Sí, efectivamente. Pero esto te devuelve Porque otro tipo de datos. Esto int te devuelve otro tipo de 32 datos. negativo, según entiendo. Te soy sincero, no recuerdo bien cuál es la diferencia entre uint e int32, pero creo que sí se puede poner números negativos acá.
cuando vos declarás un número como entero, te toma directamente desde el... Si es int32, digamos, te toma hasta los 6 millones positivos y hasta los 6 millones negativos también. Por eso, O sea, pero te si te ponen, Cuando es entero, cuando es ponen 32, entero, te ponen un negativo y te rompen. no tendría que romperse si es entero, porque dentro de los enteros entran los positivos y los Vamos a negativos. probar. Ingresa su edad Sí, menos pero no 10. podés tener una edad negativa. Va, yo no. En este caso, como tipo de dato, me lo toman los números negativos, ¿sí? Porque lo que maneja, digamos, el rango de enteros va desde como de menos 6 Claro, millones hasta 6 millones positivos. claro, negativos y positivos. Claro. En este caso nosotros tendríamos que validar acá, tendríamos que poner a lo mejor otro if, que decir si el número es menor a 0, que decirle al usuario que ingresó una edad inválida, por ejemplo. Pero a nivel de código, Perdón, de nivel de ejecución, un número negativo hasta cierto límite, digamos, en cuanto a cantidad, puede entrar tranquilamente. O sea, lo soporta. Int soporta números negativos. perdón, no quiero meter más lío dentro del lío. No, está bien, está buena la aclaración. Sí, sí, son dudas que pueden ir saltando. Claro, justamente lo que dice Eduardo es lo que estábamos viendo recién. Bueno, gente, entonces, ¿se entendió hasta acá? ¿No hay alguna otra duda más que tengamos? Por el momento estamos bien. Yo les comento que hoy me tengo que retirar un poquito antes, 9:15, 9:20 más tardar, y ya mucho no nos va a dar tiempo para seguir viendo más, porque me voy a quedar a la mitad y me interesa que esto, digamos, lo aprendamos bien. Entonces, creo que por hoy lo vamos a dejar acá, si no hay nadie más que tenga dudas que me quiera responder en estos últimos minutitos. A mí yo ahora lo probé y me funciona. Todo bien. Lo Buenísimo. único que me hace que cuando me responde usted es un adulto mayor, ponele, ahí nomás se va, no se frena. Claro. Se sale cómo lo freno. Recuerden que Y para eso para eso nosotros decíamos que si para que no se había nos que cierre la poner, consola, podemos poner, por Sí. ejemplo, un console.readKey o readLine para indicarle al usuario que ingrese algo antes de que se corte la ejecución. En este caso no lo guardamos en claro, ningún lado y de esa forma, claro. digamos, que permitimos que no se nos cierre la ventana para esos casos. Ok. Diego me dice que es como empezar de vuelta todo. Y sí, por eso me interesaba que hoy estuviera la mayor cantidad de gente y tampoco quería, digamos, avanzar. Si éramos poquito no quería avanzar tanto, justamente por esto, porque si no se les iba a hacer muy difícil retomarlo. Sí, yo ahí yo puse en chat si podés mandar este ejercicio, subirlo a Classroom. Claro, sí, sí. Ya vamos a mandar ejercicio de esto, también los del presencial están esperando que les subamos. Sí. Por lo poquito que hemos visto, si quieren pueden ir traduciendo aquellos ejercicios sencillos que hicimos en PCInt, los pueden ir pasando si quieren a C#. Claro. Ujú. Ese. Así como hicimos con este. El de los números aleatorios, todo eso. Sí, el de los aleatorios por ahí podríamos ver, porque ya lo vamos a ver más adelante que hay funciones para eso. Rubén, ¿qué me querías decir? No, en estos últimos momentos, en estos últimos minutos, podría explicarle un poquito de GitHub, ¿sí? Así muy por encima que lo vamos a utilizar. Se cortó. Mirá, nos quedan 2 minutitos, va a ser muy, muy, muy insuficiente lo que les pueda llegar a explicar, pero lo que nos dice Rubén es que tenemos una posibilidad desde Visual Studio de utilizar como un repositorio común para poder nosotros subir todos nuestros proyectos y nuestras aplicacioncitas, digamos, a un solo lugar y tenerlas bien organizadas. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene, porque también tenemos que seguir viendo, tenemos que retomar con los bucles que vimos en PCInt, sí. Así no, Claro, no así nos como tanto de la el clase. PCI,
se guardaba, por ejemplo, en Google Drive, en una carpeta, repositorio. También sí, por el momento lo pueden guardar donde les quede cómodo, o como vimos al principio de la clase, donde se guarda el proyecto, donde ustedes pongan guardar el proyecto, ¿sí? Con eso va a ser suficiente. Y si nos quieren ir subiendo después ejercicios y cosas, pueden adjuntarnos este archivito sencillamente que dice program.cs o un comprimido con la carpeta entera. Para nosotros es lo mismo, siempre y cuando tengamos el código fuente este. ¿Sí? Así que, bueno, gente, espero que les haya sido linda la clase y que por favor vayan instalando Visual Studio los que todavía no lo tengan, que ya vamos a arrancar, vamos a ir de lleno con esto y necesitamos, digamos, que vayan practicando y vayan poniendo ustedes también. Gracias, Ezequiel. Muy claro todo. Buenísimo. Bueno, gracias, Ezequiel. Te voy a ponerme de cabeza, así. Está bien, buenísimo. Esa es la idea. Gracias, muy Bueno, clarito. Un saludo para todos, chicos. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.